Bueno, vamos a ver lo que es manejadores de archivos, que entra la parte de campo y registro. Bueno, en esta cuestión, los archivos de datos surgen pues con la primera tecnología, ¿no? Cuando entra por primera vez una computadora personal y empezamos a crear archivos, empezamos a crear más datos. Eso surge también la tecnología de almacenamiento. Queríamos guardar esos archivos, ¿no? Dentro de todo esto, los datos se representaban como un conjunto de caracteres. Cuando un conjunto de caracteres, a un conjunto de caracteres, perdón, se referían a un dato en particular. En ese entonces, ese tipo de datos siempre se manejaban de dos tipos, ¿no? Lo que era numérico o lo que era este, de tipo texto, ¿no? Solo esos dos tipos de datos había. Dada la cuestión, porque aún se estaba iniciando, ¿no? Con la parte de los de la tecnología, se empieza a crear nueva, nueva tecnología para empezar a guardar otros tipos de archivos. Eh, si seguimos hablando en esta parte de los manejadores de archivos, vamos a encontrarnos aquí, si alcanzan a ver, nos dice que hay un conjunto de campos relacionados entre sí, de acuerdo a una asociación del mundo real. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, si queremos crear algún tipo de archivo para, no sé, un ejemplo para la escuela, entonces, un ejemplo, el primer archivo, el primer registro que vayamos a hacer va a ser el de alumno, ¿no? Y obviamente un alumno pues va a tener su nombre completo, apellidos, dirección y bueno, todos esos campos que conocemos para empezar a guardar, ¿no? Ahora sí que todos sus datos personales del alumno para poder crearle su registro, ¿no? Bueno, aquí, como les digo, aquí dice un registro, por ejemplo, nombre, edad, dirección de una persona. Finalmente, bueno, dentro de esto, cuando estamos creando ese registro y creamos más de un registro, o sea, varios registros, de uno a varios registros, creamos un grupo de registros asociados a un concepto determinado. ¿Esto qué es? Cuando ya empezamos a guardar, almacenar, a coleccionar datos, que puede ser un catálogo de biblioteca y este tipo formaba un archivo. Bueno, dentro de esto, así muy básico, podemos crear archivos de esta forma, ¿no? Un archivo de tipo texto, un archivo TXT, un bloc de notas. Ah, dentro de esta parte, por ejemplo, si logran ver este ejemplo, esta imagen, bueno, ¿qué vemos ahí? Nombre, edad y RFC. Entonces, con esos campos que tenemos, nombre, edad y RFC, podemos ir llenando los datos, podemos ir llenando este, este archivo, ¿no? Si nos llegan más personas, podemos acomodarlos así como tenemos los campos, ¿no? Que viene, no sé, Juanita Pérez García, ¿no? De su edad, 25 años, su RFC, ¿no? Entonces, así podemos ir acomodándolo. Cosa que es muy diferente si estamos manejando las bases de datos reales. ¿Por qué? Porque dentro de una base de datos reales existe una interfaz. Esa interfaz que nos dice, agrega el nombre completo del alumno o del empleado, no sé, agrega qué tipo de empleado es, ¿sí? También dentro de eso, ahorita que tomo la palabra del tipo de empleado, eh, bueno, no sé si lo han visto ahí, compañeros, pero ya vieron que
en las distintas instituciones, en las empresas que trabajamos, pues hay distintos niveles o jerarquías de empleados, ¿no? Entonces, si hablamos de una empresa, no sé, de una empresa comercial, siempre va a existir el dueño de la empresa, que es el máximo, ¿no? Luego un gerente general, luego, no sé, un gerente de ventas, un gerente de producción, ¿no? Y bueno, van a ir escalándose los diferentes puestos. Dentro de eso es como nos vamos a estar moviendo dentro de las bases de datos. Es así también como se utiliza la base de datos. Vaya al problema que tengamos, es como vamos a estar manejando la base de datos. Podemos hacer consultas, podemos hacer peticiones, podemos hacer algún tipo de regresión de información para saber, por ejemplo, no sé, crear la base de datos de algún restaurante, ¿no? Un ejemplo, y la comanda de algún mesero, no sé, se le fue por ahí, escribió mal o puso doble, doble orden, ¿no? Y bueno, ahí podemos hacer la regresión de esos datos y poder checar qué pasó por ahí, ¿no? Un ejemplo así muy sencillo. Esta parte de los manejadores de archivos fueron y siguen siendo utilizado para dar una respuesta a las necesidades de información. Y bueno, prácticamente es lo que estamos haciendo cuando queremos investigar algo, buscamos algo en el Internet, ¿sí? O simplemente buscamos dentro de nuestra computadora. No sé, guardamos un archivo hace 3 meses y no nos acordamos dónde lo guardamos, pero sí nos acordamos tal vez del nombre que le dimos o el tipo de archivo que era, no sé, fue un Word, un Excel, ¿no? Un PowerPoint, un video, música. Entonces, podemos redirigir ese tipo de archivo para satisfacer nuestras necesidades de información. Bueno, esta cuestión de los manejadores de archivos nos da el concepto de que tengamos la percepción sobre cómo se manejan los datos. Y para eso ya vamos a entrar con lo que son las bases de datos. Entonces, una base de datos en términos globales nos dice que es un conjunto o una colección de datos que está almacenada y de una manera persistente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que están guardados ahí y siguen, o sea, siguen esa línea de tiempo o siguen ahí almacenados hasta que haya alguna, algún tipo de borrado, algún tipo de desecho de solo ese dato, ¿no? Pero en la cuestión de las bases de datos, así como les comenté, que es un conjunto de colecciones, va a estar relacionado eh, bueno, como su nombre dice, por alguna relación. ¿Por qué? Por ejemplo, hablando de una relación en una base de datos, a ustedes, una relación, el alumno, no sé, Juanito, es estudiante de ingeniería, ¿sí? Pero este alumno tiene relación con las materias, no sé, contabilidad financiera, ¿no? Un ejemplo. O tiene relación con mercadotecnia digital, ¿no? Entonces, esta parte de las relaciones es porque el alumno tiene o puede llevar una o varias materias dentro de lo que es una escuela, ¿no? De una universidad, un ejemplo. Esta cuestión, ¿cómo lo vamos a organizar también? ¿Sí? La vamos a organizar por materias, por alumnos, por carreras, ¿sí? Entonces, aquí es como vamos a saber definir nuestra base de datos, cómo queremos organizarla, ¿sí? Si nuestra base de datos es para una empresa,
no sé, para una tienda de abarrotes, un ejemplo, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? De empleados, un ejemplo, vendedores o un cajero, una cajera, entonces los voy a organizar, no sé, empleado número uno o vendedor uno, vendedor dos, cajera uno, cajera dos, ¿sí? Entonces ahí podemos organizar. ¿Cómo lo puedo estructurar? No sé, ¿qué tal que mi tienda de abarrotes abre, no sé, las 24 horas, un ejemplo? Entonces la puedo estructurar. Si tengo empleados, entonces del empleado uno y 2 trabajan en la mañana. El empleado 3 y 4 trabajan en la tarde, ¿no? El empleado 5 o 6 trabajan en la noche. Entonces, puedo estar estructurando mi base de datos de esa forma. Ahorita, pues, no se puede entender porque aún no tenemos una estructura que podamos verlo así, pero más adelante sí lo vamos a ver, ¿vale? Y la manera en la que lo vamos a almacenar. Aquí es muy puntual que sepamos cómo se almacenan las bases de datos, ¿no? Dentro de esto existen varios métodos sobre el almacenamiento. Eh, Dado a esto, ahorita lo que más estamos haciendo para el almacenamiento de datos, pues es guardarlo en las nubes, ¿no? En la nube, eh, que hay infinidad de espacio para guardar datos. Y la otra, pues, es en físico o hacer copias de seguridad en otros discos duros o en otros espacios de almacenamiento en el cual podemos relacionarlos con el nombre que siempre lo hemos tal vez repetido o lo hemos mencionado, que son los servidores, ¿sí? Ok, colección de datos, muy bien. Ah, ok. Eh, bueno, vamos a ver esta parte de las bases de datos que también son llamados sistema administrador de base de datos. Este sistema de administrador de base de datos es lo que estructura todo lo que engloba, ¿no? O sea, un sistema es todo lo que nos rodea. Un ejemplo, por aquí me voy a hacer tantito acá. El sistema que yo tengo aquí a mi alrededor es mi laptop, no sé, el mouse, aquí tengo una impresora de este lado, acá, sí. Entonces, es todo lo que me rodea. Ahora, en un sistema manejador de base de datos, ¿qué es lo que le rodea a este sistema manejador de base de datos? Obviamente, lo que lo rodea, dispositivos, computadoras, otros servidores, precisamente, otra base de datos que también esté conectada y trabajando las dos al mismo tiempo, ¿no? Una conexión a redes también. Entonces, esa parte es lo que engloba un sistema manejador de base de datos. Bueno, en el sistema de administrador de base de datos entra la parte en la cual nosotros vamos a manejar grandes volúmenes de información. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, hablando así muy básico, el INEGI tiene una base de datos grandísima en el cual pues todos los mexicanos estamos registrados ahí, ¿no? Y ahí hay algún tipo de posibilidad en el cual, siendo usuarios, podemos recopilar información, investigar sobre esa información, ¿no? Esta parte de un sistema administrador de base de datos, siendo nosotros el administrador, siendo nosotros quien maneje este sistema administrador de base de datos, podemos modificar y recuperar datos de una forma ágil. Pero, ojo ahí, eh, este tipo de modificación o de recuperación de datos conlleva algunas técnicas de programación para hacer esto, ¿sí? Entonces, no solo porque, ay, sí, se le perdió su RFC Juanita Pérez, sí, ahorita le pongo en la computadora, quiero recuperar el RFC
de Juanita. No, tenemos que hacer un proceso de codificación para volver a obtener ese archivo, esa información, ¿no? Cosa que lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Bueno, estos autores nos dicen sobre un sistema administrador o manejador de base de datos, ¿sí? Está CJ Date y James L. Johnson, que nos dice que un sistema de administración de base de datos es un producto de software que presta soporte de almacenamiento confiable para las bases de datos. Bueno, ¿qué quiere decir esto con el software? Prácticamente es un programa que nos va a ayudar a almacenar datos. ¿De qué forma? De una forma más ágil, de una forma más fácil, más rápida, ¿no? En cuestiones de almacenamiento, ¿sí? Pero tenemos que conocer también nosotros la parte de la parte que hay detrás del software, ¿no? Atrás del programa, o sea, toda la codificación. ¿Por qué? Porque hay y pueden haber detalles, problemas en el cual no podemos recuperar datos o se pierdan esos datos porque, no sé, tal vez algún usuario de, quiso ingresar datos y, no sé, hizo mal la operación para guardar, para almacenar y borró todos sus datos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Tenemos que conocer esta parte, ¿sí? Bueno, para el sistema manejador de administración de base de datos, perdón, tenemos tres niveles, ¿sí? Esos tres niveles, perdón, son el físico o el interno, el nivel conceptual o lógico y el nivel externo o de vistas. Esta cuestión de estos tres niveles nos sirven para describir cómo están almacenados físicamente esos datos. También para saber cómo está estructurada ese almacenamiento, esa colección de los datos. ¿Sí? Estructurada, ¿a qué estoy hablando? Por ejemplo, este, así rápido. Si primero tengo mi campo de todos los gerentes, luego, no sé, de los directivos, luego de los, no sé, los, los gerentes de ventas, no sé, un ejemplo así. Entonces, ¿cómo va a estar estructurada? ¿Cómo va a estar ese mi nivel lógico en el cual digo, bueno, el gerente, no sé, de ventas, por ahí perdió su, su venta de la semana pasada. Pero lo guardó en la base de datos, sí. Entonces, con ese nivel lógico, con ese nivel conceptual, podemos hacer la regresión o podemos darle reversa a esos archivos para saber el dato que tal vez perdió, un ejemplo, o el dato que quiera consultar el gerente, ¿no? Por ejemplo, que no supo bien la productividad, un ejemplo, ¿no? De hace 2 meses y quiere volver a hacer el balance general el gerente de ventas. Entonces, bueno, podemos regresar con una consulta el mes de febrero, el mes de enero y ver, ¿no? Cuáles fueron los resultados. Y son ejemplos muy, muy básicos ahorita para que podamos entender lo que es las bases de datos. En las bases de datos, como les comenté, vamos a encontrarnos con la división de lenguajes, ¿sí? En el cual consideramos dos lenguajes, que es el lenguaje de datos, perdón, sí, y el lenguaje de definición de datos, ¿sí? El lenguaje de manipulación de datos, el DML, es, o sea, ¿cómo voy a manipular esos datos? O sea, ¿cómo voy a estar modificándolo? ¿Cómo voy a saber que, por ejemplo, contrataron empleados nuevos, entonces yo voy a manipular sus datos? Tengo que ingresarlos a la base de datos y tengo que saber qué tipo de empleados son o qué rango tienen de empleado, ¿no? El lenguaje de definición de datos significa que, por ejemplo, para hacer una consulta, o sea, le tengo que hablar a la computadora
con el lenguaje que utiliza la computadora, ¿sí? Entonces, esta es la definición de los datos que tengo que hablarle a la base de datos para que me entienda y me pueda devolver la información que yo le estoy pidiendo, ¿sí? Bueno, tenemos este esquema en el cual la base de datos tiene metadatos. No sé si lo han escuchado un metadato, pero son volúmenes grandes o es un volumen muy grande de datos en el cual contiene información y archivos eh, grandísimos, ¿no? Por ejemplo, un metadato así rápido, aquí, no sé, lo podemos conocer como la bolsa de valores de aquí de México. Es un metadato gigante en el cual hay mucha gente ahí dentro, entonces hay cómo manejan ahí el dinero, la economía, ¿no? Entonces, ese tipo de metadato es grandísimo y bueno, ahí podemos conocer ese tipo de archivos. Bueno, y en la base de datos entra el administrador de, de base de datos, ¿sí? Esta cuestión es porque este administrador de base de datos conoce cuáles son los archivos, quiénes están dentro de esa institución, de esa empresa, y bueno, sabe cómo está ese flujo o ese tráfico de datos que se está dando dentro de la base de datos, ¿sí? Ok. Bueno, vamos a ver los elementos que tiene una base de datos. ¿Sí? Entonces, los elementos de una base de datos son cuatro. Obviamente los datos, el hardware, software y usuarios. ¿Sí? Los datos es todo lo que vayamos a generar, ¿sí? Todo lo que estemos almacenando. El hardware es muy obvio, ¿sí? Porque si no tenemos un hardware, o sea, una computadora, no vamos a poder generar o almacenar esos datos. Eh, Dentro del hardware no simplemente una computadora, ¿sí? Sino también nuestro teléfono, la tablet, todo lo que genere datos, ¿sí? Software, obviamente, los programas que nos ayuden a, a operar esos datos o a estar manejando esta cuestión de los datos, de los archivos, ¿sí? Y obviamente los usuarios, que somos nosotros, que estamos generando datos, por ejemplo, si yo soy vendedor, yo generé ventas, estoy generando ese tipo de archivos, ¿no? Ese tipo de datos, ¿sí? Y bueno, miren, aquí tenemos esta parte que nos dice el software de un sistema administrador de base de datos debe ser instalado en computadoras con características de hardware suficientes para brindar un buen desempeño. Sí, entonces, no sé, nos ha pasado, por ejemplo, que a veces nos dicen, bueno, no, tu computadora, o nos llega una notificación que se necesita actualizar la computadora. ¿Por qué? Porque en la base de datos metieron una nueva actualización del programa o, no sé, hubo algún cambio. Entonces, directo, el hardware está relacionado con el software, ¿no? Entonces, es ahí donde podemos ver un ejemplo más o menos claro de cómo funciona. Otro, por ejemplo, en base de datos, es fácil, ¿no? El WhatsApp. Existen y hay varias, ¿no? Actualizaciones que tiene WhatsApp. Entonces, cuando WhatsApp actualiza su base de datos o refresca su base de datos, entonces hay una comunicación instantánea con el hardware, o sea, el teléfono, en el cual el teléfono manda una notificación donde dice actualización de WhatsApp, ¿no? Entonces es porque hubo algún tipo de cambio en la base de datos central, en el metadato de WhatsApp, y bueno, pues ahí se hacen esos cambios, ¿sí? Bueno, en inglés, así es como lo vamos a ver, DBMS, un sistema administrador
de base de datos. Bueno, en la parte de los manejadores de base de datos más comerciales son estos, lo que es Oracle, Microsoft, PostgreSQL, con lo que es Developer Group, MySQL y lo que es IBM. Lo que más usamos nosotros es MySQL para estar practicando, aprender. Ya después podemos estar viendo Oracle, que es algo muy, muy bueno. Y bueno, hay otros manejadores de base de datos que son comerciales, este, y bueno, nos pueden ayudar en una cuestión de almacenamiento de datos o manejador de datos y sacar eh, la, la chamba, ¿no? Sacar el trabajo. Ok, bueno, en esta cuestión de los manejadores de base de datos, posiblemente hagamos algunas prácticas en esta materia con MySQL, esto, ¿sí? Para poder, practicar, para poder conocer cómo es una base de datos. Bueno, un manejador de base de datos, perdón. Ok, vamos a ver los modelos que existen para las bases de datos. En los modelos de las bases de datos nos vamos a encontrar con, a ver, ¿dónde quedó? Aquí están. Son el modelo relacional y el orientado a objetos, ¿sí? El modelo relacional es, bueno, su nombre lo dice, es qué tan directo va un campo con otro o un registro con otro. Un ejemplo, eh, bueno, yo soy un ejemplo. En una base de datos de una escuela, yo soy docente, ¿no? De lunes a viernes, pero también puedo dar clases sábados o domingos, ¿no? Entonces hay una relación en esta cuestión de que, o sea, un docente puede tener una o muchas materias, ¿sí? O puede tener la misma materia, pero con diferentes modalidades, ¿no? Escolarizado, semiescolarizado, en línea, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver esta parte, ¿sí? Ok, aquí, Inges, les voy a pasar ahí en el WhatsApp el link para que puedan leer el apartado 1.33 y vean los objetivos principales para un sistema de base de datos: redundancia y consistencia, dificultad a tener acceso, aislamiento de datos, anomalías, ¿sí? Problemas de seguridad, problemas de integridad, que es algo muy, muy concreto que lo lean. ¿Sí? Los archivos se componen, perdón, de forma jerárquica, que son caracteres, campo y registros. Vamos a ir viendo poco a poco estas partes de de la base de datos. Entonces, una base de datos tenemos programas de aplicación y usuarios finales. Los programas de aplicación, por ejemplo, si entramos a una base de datos así muy, muy básico el ejemplo, unos programas de aplicación y nosotros somos el usuario final. Quiero ver qué está pasando en el Facebook. Eso es un programa de aplicación y de por medio está la base de datos, ¿sí? ¿Cómo entra la base de datos? ¿Qué me pide Facebook? Usuario y contraseña, ¿sí? Y pues ahí se hace esa conexión. Estamos usando el programa de aplicación. La base de datos es intermedia a lo que yo tengo en mi Facebook y el usuario final es mi teléfono, la pantalla, en lo que estoy viendo, ¿no? Ok, entonces, aquí está. El modelo relacional es algo muy, muy esencial y elemental que lo veamos. El modelo relacional. Sí, como les dije, el modelo relacional entra de manera jerárquica. ¿Sí? Lo veamos un modelo jerárquico para un modelo relacional.
modelo padre, ¿sí? Por ejemplo, vieron acá, categoría, a ver si logran ver mi puntero, pero bueno, ahí, la categoría y luego se ramifica, ¿no? Y en el modelo de red encontramos otro tipo de relaciones. Este, lo vamos a ir viendo poco a poco. Voy a realizar otro video para que podamos entenderle este tipo, ¿sí? Y aquí tenemos este ejemplo, ¿sí? En el cual hay un modelo orientado. Por ejemplo, este documento dice que hay un directorio, nombre, tamaño, fecha de creación, un comentario. El documento es de tipo texto, tiene números, líneas, número de caracteres, ¿sí? Cómo está compuesto por página, número de página, cabecera, pie, espaciado, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo poco a poco, por eso les comento, Inges, que les voy a hacer otro video para que entendamos esta parte, ¿sí? Entonces, en la definición de la relación nos dice que es llamado así porque se basa en estructuras de almacenamiento de datos llamadas relaciones. Las dos características fundamentales del modelo relacional son datos percibidos por el usuario y para consultar datos. Entonces, si lo vemos de una manera eh, interna en una base de datos, eh, esto ayuda a, por ejemplo, en una base de datos relacional, como les dije, yo soy docente, entonces una relación que tengo es que esta misma materia la doy presencial de lunes a viernes, un ejemplo, y la puedo dar fines de semana y también en línea. Entonces hay una relación de tres partes, ¿no? Que son percibidos. ¿Por qué? Porque un docente puede dar la misma materia en tres ocasiones, ¿no? O esa materia la puede dar una o más docentes que tengan ese perfil, ¿no? Es un ejemplo. Pero eso es lo que queremos entender en esta parte del modelo relacional, ¿sí? Bueno, en esta cuestión, igual, aquí lo podemos leer rapidísimo. El empleado, y tiene num-em, el número de empleados se llama un nombre, ¿no? Es así como podemos prácticamente escribirle a la base de datos para consultar información sobre este empleado, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo veríamos de una manera ya más formal que lo podamos leer, ¿no? Así como lo tengo acá, aquí, ¿sí? Esta consulta que le podemos hacer a la base de datos es lo que quiero que me dé así una información que sea legible para otras personas o para la persona que necesite esa información. Entonces, el empleado E1, ¿sí? Que es su número de empleado o su código de empleado, ¿sí? Se llama Azucena López. Trabaja en el departamento D1, no sé, puede ser finanzas, puede ser diseño, ¿sí? Y su salario de 20,000, ¿no? Entonces, eh, es así como vamos a ir viendo ese tipo de consultas dentro de una base de datos. Siempre vamos a tener palabras clave, ¿sí? Número de empleado, miren, número de empleado, nombre empleado, número de departamento, salario de empleado, ¿sí? Estas son palabras clave que nos van a ayudar a tener una mayor relación a la hora de hacer alguna consulta o a la hora de eh, hacer una petición de información, ¿sí? Entonces, estimados Inges, ya para no hacerla muy largo, vamos a, ahorita les voy a pasar en un ratito más el link de este PDF y ya ahí la actividad que van a hacer para que lo tengan ahí
en Este, cuenta, sí, dime. profe, en las actividades de la otra de realizar prácticas, ¿es en relación a esta clase? Sí, sí, es esa. Ok, perfecto. Sí, sí, Ricardo. Sí, esa era la duda. Sí, entonces, sí, en un ratito más ahí en el WhatsApp les mando el link de este PDF que estuvimos viendo aquí en la clase. Y ya les digo qué apartados leer, hacer un reporte ahí de lectura para que vayamos entendiéndole bien, ¿sale? Ok, profe, perfecto. Sale, Richard, entonces estamos en contacto por cualquier cosita, alguna duda, ahí estamos No, a la orden. gracias, profe. Igualmente, que tenga una excelente fin de semana. Gracias, igualmente, Richard, cuídate. Hasta luego, gracias. Hasta luego.